Muchas gracias, Heinrich. Un saludo muy afectuoso a todas y a todos los presentes en este seminario y señalarles que lo que se nos ha pedido en esta primera introducción al seminario es plantear la visión y un poco los compromisos, ¿no? Nunca Heinrich nos va a hablar de visión sin hablarnos de compromiso, ¿no? Él es un gran intelectual orgánico de esta gran misión y tarea de la descentralización. Yo quiero felicitar la labor que ha cumplido esta fundación, el CONAREDE, ex CONAREDE, y la labor que cumplió la comisión presidencial presidida por Esteban Valenzuela y por Heinrich, sin lo cual no habríamos tenido la animación y la llama viva de este tema que queremos justamente mantenerlo, y hacer flamear esta bandera mucho más fuertemente, de tal manera que la agenda descentralizadora esté de verdad presente y podamos cumplir la, yo diría, ciclópea misión de avanzar sustantivamente este año, el año 2015, en la descentralización de Chile. Se nos plantea la visión de las bancadas, nosotros formamos una bancada en la Cámara de Diputados que agrupa más o menos 40 diputados, diputadas de todas las bancadas políticas, muy transversal, y que se ha planteado justamente como misión principal el que este proceso de descentralización logremos desde el punto de vista legislativo culminarlo en la etapa que corresponde, por cierto, nunca se va a terminar de legislar durante este periodo legislativo. O sea, antes del año 2007 debiera estar completada todo el proceso legislativo de la descentralización. Pero claro, hablamos de este periodo legislativo, pero hemos dicho que el año 2015 es el año decisivo, ¿no? No habrá regionalización y descentralización que se culmine bien en este periodo legislativo si en el año 2015 no cumplimos con una misión central y varias tareas respecto de las cuales me quiero pronunciar. La primera gran tarea, la tarea mayor, es que en este periodo del año 2015 deberemos legislar sobre 5 proyectos legislativos. Y esos 5 proyectos tenemos que tenerlos aprobados antes de enero del año 2006. Tarea que no es fácil, tarea que es y que requiere un gran compromiso. Yo me alegro mucho aquí que estén el senador Quintero, que esté el diputado Arriagada, que estén varios colegas exparlamentarios, consejeros regionales, concejales, representantes de las regiones, exmiembros de la comisión presidencial, porque la verdad es que vamos a necesitar mucha ayuda, mucha presión, mucha sinergia entre los que estamos acá y muchos otros que no están acá, pero que están en esta misma misión para cumplir esa tarea. Fíjense ustedes que son 5 proyectos complejos, cada uno de los cuales normalmente se tramita en un año o se tramita en 8 meses, en 9 meses, y vamos a tener que legislar sobre 5, porque sin estos 5 proyectos el proceso de descentralización y el conjunto de instrumentos que necesitamos, que es sistémico, no va a funcionar. No podemos tener elección de intendentes del Ejecutivo del Gobierno regional sin tener competencia y facultades de esos mismos intendentes. Ojo, aquí hay que aprender de errores del pasado. Se hizo la elección de consejeros regionales sin que se definiera, veo acá al consejero regional Sotoliquio de nuestra, a lo mejor, futura región de Aconcagua, al menos, digamos, de nuestra región de Valparaíso. Y fíjense ustedes que se eligieron los consejeros regionales y no se les dieron facultades. Y otro error que se cometió y que lo volvimos a cometer en esta oportunidad y que esperamos no se repita, fue que
los distintos procesos legislativos se iniciaron en dos cámaras distintas, una en el Senado, otra en la Cámara de Diputados, y hoy día volvemos a tener el mismo problema. Entonces, no podrá haber elección de intendentes que sea adecuada sin sus facultades y competencias bien definidas y sin estar bien definida las transferencias de competencias que hay que hacer del gobierno central a los gobiernos regionales y el traspaso de los distintos servicios a estos gobiernos regionales. Pero para que esto ocurra, se requiere que ambos proyectos los tengamos terminados y se requiere además la sincronización del trabajo de ambas cámaras legislativas. Yo me alegro mucho que estemos acá con los senadores regionalistas, con el senador Horvat y con el senador Guillé, que está aquí presente en espíritu y que por su enfermedad, no, ¿verdad? Por su enfermedad no ha podido estar, pero está él muy fuertemente con sus ideas y con su tremendo aporte, ¿no? Y les digo, yo me alegro porque nosotros en la Cámara de Diputados, en nuestra comisión, y lo planteará muy bien mi colega Claudio Arriagada, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por terminar el proyecto de transferencias de competencias durante el próximo mes y medio, aproximadamente. Entre un mes y medio vamos a terminarlo. Pero necesitamos imprescindiblemente que lo mismo ocurra con la reforma constitucional de la elección de intendentes en el Senado. Y yo creo que es muy importante que ahora nuestros senadores, y vi por ahí estaba también el senador Durresti, nos cuenten sobre el cronograma que tienen de aprobación de ese proyecto, porque ese proyecto que está ahí en la Comisión de Constitución, aún entiendo, no comienza a tramitarse. Entonces, si no partimos adecuadamente con la reforma constitucional y con la reforma de transferencia de competencia y el proyecto que está en el Senado pasa a la Cámara de Diputados para que nosotros terminemos con la reforma constitucional y la transferencia de competencia sea tramitada en el Senado, nos vamos a entrampar. Y ahí tenemos solamente dos proyectos, fíjense ustedes. Faltan aún otros tres proyectos que son sumamente importantes. El tercer proyecto es el proyecto que se refiere a los recursos, ¿no? Lo decía muy bien Heinrich al inicio, no puede haber descentralización sin gobiernos fuertes, sin facultades y transferencia de competencias y de servicios y sin que estas nuevas entidades que creamos tengan autonomía y tengan recursos propios, no recursos prestados que se prestan en cada periodo presupuestario, sino que recursos que sean asignados en forma permanente a las regiones. La Presidenta de la República ha comprometido el envío del proyecto de ley de finanzas regionales o de rentas regionales para el mes de junio. Y entonces, si vamos a tener estos dos proyectos que se pudieran dilatar en el Senado y la Cámara de Diputados y prolongar demasiado, el proyecto de rentas regionales, que es un proyecto complejo, que es un proyecto muy técnico, evidentemente que vamos a tener dificultades para poder terminarlo antes de octubre, noviembre. Pero después de esto viene el proyecto que se va a requerir indispensablemente, que es el de la forma de elección del Ejecutivo Regional del futuro intendente, ¿no? Que ojalá y todos vamos a luchar porque tenga las funciones y que tenga el poder, la fuerza y las facultades que requiere de verdad un intendente regional y que no quede disminuida por aquella figura extraña que señalaba, se planteó en este proyecto de la creación de un gobernador regional al cual se confunde las facultades que debiera tener, que debiera tener una autoridad, digamos, que depende todavía del presidente de la República y que son facultades de gobierno interior con facultades de gobierno regional. Hay una confusión
tremenda en ese proyecto porque se habla de gobierno regional y de funciones de gobierno regional cuando se le atribuyen a ese gobernador regional. No, en la propuesta de la Comisión Presidencial se propone el cambio de nombre, hablar de delegados, ¿no? Pero hablar de delegados provinciales y de mantener las facultades que actualmente tienen los gobernadores provinciales sin crear una figura competitiva que pudiera crear duplicidad o bicefalismo en el ejercicio del poder ejecutivo en los gobiernos regionales. Bueno, y entonces, aparte de los proyectos de la ley de rentas regionales, sin lo cual las nuevas autoridades que creamos no podrían ejercer sus funciones, vamos a necesitar tener un mecanismo para elegir los intendentes. Y ese es otro proyecto de ley. Y ustedes saben que los proyectos que tratan de elección de autoridades normalmente son bastante complejos, porque la calculadora de los partidos empieza a funcionar y porque siempre es muy complejo el que, digamos, se generen poderes y se generen posibilidades, digamos, de distribución de las cuotas de poder que, digamos, las distintas expresiones políticas manejan en el país. Y por lo tanto, cualquier proyecto de reforma electoral o de estructura para elegir autoridades siempre es compleja. Y ese proyecto debiéramos terminarlo antes de diciembre o a lo más tardar en enero para que el CERVEL pueda preparar la elección futura de las autoridades que pensamos elegir y que es indispensable elegir. Pero además de este cuarto proyecto, hay un proyecto que ya se está tramitando y que va a requerir a lo mejor una complementación, que es un proyecto que otorga mayores facultades a los municipios. Y ese es el quinto proyecto que ya ingresó también al Congreso, que hoy día le entrega mayores facultades para mejorar las plantas a las municipalidades, pero que debiera ser complementado con una mayor posibilidad de que las administraciones comunales actuales se transformen en verdaderos gobiernos comunales. Sin fortalecer la estructura municipal, tampoco vamos a lograr tener una adecuada armonía y superar uno de los vicios que ha tenido y una de las deficiencias y de las cojeras más importantes que tiene el proceso de descentralización. Es que, no obstante que se habla de regionalización y que se quiere transferir competencia a las regiones, siempre en las propias regiones existe un fuerte centralismo intrarregional que hay que superar, y eso no se puede lograr y no se va a poder lograr sin tener municipios fuertes y una muy buena interacción entre el futuro gobierno regional y los municipios que, digamos, se albergan en esas regiones, y que ello deba interactuar con los gobernadores provinciales que todavía, digamos, se van a mantener y que junto con las facultades de gobierno interior debieran, digamos, coordinar los servicios desconcentrados que existen en las respectivas regiones. Entonces, resumiendo, la primera tarea que tenemos como bancadas para impulsar y que además es tarea de todos los que estamos aquí presentes, es de poder sacar adelante estos 5 proyectos de ley. Y como ustedes lo pueden suponer, esto en un año, ¿no?, es una misión bastante difícil y vamos a requerir mucho apoyo, mucha presión, mucha vigilancia y que estemos tremendamente activos para que eso pueda ocurrir. La segunda gran tarea que tenemos es de ir preparando el proceso, porque queremos ser optimistas, ¿no? Queremos ser optimistas en el sentido de que este orden sistémico que requiere la transformación de este país centralizado en un país, digamos, que manteniendo su carácter de unitario sea efectivamente descentralizado, lo que vamos a requerir es que las regiones estén muy preparadas para asumir ese proceso. Y eso lo debemos ir preparando desde ya.
No es algo que debemos dejarlo para que cuando esté la institucionalidad constituida recién comencemos a prepararnos. Hay un esfuerzo y justamente yo creo que una de las diferencias que hace este periodo respecto de anteriores periodos presidenciales es que a diferencia de lo que ocurrió en los distintos gobiernos anteriores de todos los colores, que se prometió descentralización, se incorporó el tema de la regionalización y descentralización en todos los programas, se avanzó muy poco en forma concreta. En este gobierno tenemos una ventaja y es que hemos contado con una presidenta de la República que efectivamente por primera vez ha enviado proyectos, que le creemos, como decía el senador Horvath, que el proyecto de rentas regionales y de recursos regionales también va a ser enviado, que creemos que el proyecto de elección para los intendentes también va a ser enviado, que ya hay un proyecto para fortalecimiento de las estructuras municipales. O sea, tenemos por primera vez en la historia de la descentralización y de la regionalización en Chile, digamos, un gobierno que ha dado al menos algunos pasos que son significativos y que desatan y nos hacen sentir que existe esperanza de que efectivamente en este periodo esto lo vamos a poder cumplir. Y entonces la misión nuestra, de las bancadas y de todos los otros actores, es de que efectivamente esa esperanza y esos primeros pasos que se han dado lleguen a concretarse, que concretemos la tarea que existe en el año 2015, de tal manera, digamos, de que la elección de los primeros intendentes pueda realizarse en el año 2017 para que entren en ejercicio en marzo del año 2018. Esa primera señal contradice una tendencia general, y esa tendencia general es que el poder, digamos, nunca se regala, nunca se entrega, pero aquí todavía hay un regalo parcial, ¿no? Hay unos pasos que se han dado, pero que tienen que completarse. Y justamente la función que nosotros tenemos como bancadas regionalistas y la función que tienen los consejeros regionales, a los cuales yo les atribuyo un rol fundamental, el que los consejeros regionales se comprometan no solamente en el trabajo que están haciendo actualmente en los gobiernos regionales, sino en ser activos promotores de la regionalización y de la descentralización en las correspondientes regiones, forma parte de los procesos preparativos muy importantes. Dentro de esos procesos preparativos están tres tareas que son fundamentales. Uno, el ir aplicando y completando la alianza con las universidades regionales de las cuales nos habló muy bien el senador Horvath. Una segunda tarea es de ir preparando, y enuncio solamente los puntos, el capital humano que vamos a necesitar para que se instale y tenga la capacidad de impulsar los procesos de regionalización en las respectivas regiones. Y una tercera tarea que tal vez a lo mejor es la primera y en la cual hemos insistido mucho en el capítulo regional de Valparaíso, y está presente aquí quien fuera miembro de la comisión presidencial, nuestro amigo Jorge Martínez, y que ha sido un gran promotor de esta idea, es que nosotros tenemos que difundir, informar y hacer un trabajo muy importante de entregar todos los elementos a las regiones para que desde las regiones hacia los correspondientes parlamentarios y hacia las instancias del Poder Legislativo exista una verdadera, digamos, acción colectiva que impida que las fuerzas tenebrosas que pudieran conspirar, digamos, en contra de este proceso, las podamos conjurar. Porque si eso ocurre, yo creo que vamos a tener mucho más posibilidades que estas tareas complejas, difíciles, podamos realmente cumplirlas. Y por lo tanto, el trabajo de preparación de las regiones,
que tenemos que realizar nos corresponde a los parlamentarios de regiones, les corresponde también a los consejeros regionales, les corresponde a las ciudadanías organizadas, a los organismos ciudadanos y sobre todo tenemos que encarnar, darle densidad ciudadana a digamos, al debate y a la discusión sobre los temas de regionalización y descentralización. Quiero terminar mis palabras diciendo que junto con no descansar y con ser muy activo, y por eso son tan importantes estos seminarios que estamos realizando, es muy fundamental el que trabajemos en precisar el contenido de los proyectos. Pero si no tenemos, además de la precisión y de la mejoría de los proyectos de ley sobre los cuales vamos a discutir ahora, no desarrollamos una acción de difusión, de presión, de organización a nivel de nuestras comunidades regionales, la misión que tenemos para que esto ocurra no la vamos a ver cumplida. Y por eso es que me parece muy, muy fundamental la interacción y la coordinación de este trabajo que está realizando la Fundación Chile Descentralizado, los capítulos regionales de esta fundación y que logremos impregnar en nuestras organizaciones regionales este mismo espíritu que yo creo existe en este evento. Muchas gracias.